Jesus. Hallelujah. Everyone may have a seat. As we come to this Lord's Day before the coming of the cross, let us really think about the heart of Jesus, how much he may have been in pain, yet despite the pain he has endured, that was the love that he had for us. That was the love of the Father that was there. It was unconditional. It was the love that embraced all nations, overcame all sin. And that is the love of our Father. As we sing this song, let's really reflect on his suffering and the pain. Let's sing this love.
할렐루야. 여호와를 경외하며 그 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 그 후손이 땅에서 강성하며 정직자의 후대가 복이 있으리로다. 부유와 재물이 그 집에 있으며 그 의가 영원히 있으리로다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 임재하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 산지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사이 되시는 것과 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 50장 힘을 중에 항상 계시고 그 중에 항상 계시고 큰 영광 나타내소서. 이 백성 기도와 노예물 드림이 안내와 같으니 곧 받으옵소서. 주 예수 크신 복음을 주 예수 크신 복음을 만 백성 듣게 하소서. 노을이 자손들 다 주를 기리고 저 성전 돌같이 긴하게 하소서. 주 구원하신 능력을 주 구원하신 능력을 늘 끝날까지 주소서. 주 믿는 만민이 잠도를 지키며 예성도들 같이 주 찬송하다가 저 전국 보좌 앞에서 저 전국 보좌 앞에서 늘 찬송하게 하소서. 아멘. 교동문 Let's turn to 58번 responsive reading number 15. 시온에 따라 크게 Rejoice, reign Alegrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde,
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y habrá paz, y hablará paz a las naciones y señorío de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamando diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Amén. 시간에 예배를 위해서 El anciano Choi va a orar por el servicio. 다 함께 기도드리겠습니다. Let's pray all together. Oremos todos juntos. 살아 역사하시는 고맙고 감사하신 Our 우리 living and 아버지 하나님, active, grateful and gracious. Padre grandioso, Today is hoy es Domingo de Ramos. Es el día en el que Jesús estaba en aquel pollino de entrando a Jerusalén. 그와 같이 온 성이 수동하였다고 말씀하고 있습니다. Y vemos que toda la ciudad estaba clamando, clamando y dando voces mientras entraba a Jerusalén. Pero aquel fue el camino del sufrimiento y el camino de la cruz. También ese es el camino de victoria, el camino de justicia, el camino de la nueva Jerusalén, el camino de la nueva vida. Y este camino en esta mañana, Señor, queremos darte ese servicio con seguridad, con sinceridad, con grandeza. Te pedimos que podamos triunfar sobre el pecado, sobre el mundo, sobre nosotros mismos, y que nos acerquemos y nos profundicemos en ti cada día más. Dice en la palabra del Señor, yo he sido crucificado con Cristo. O sea que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora yo vivo como Él vivió y vivo en la fe de Dios. Y esa es la confesión de fe del apóstol Pablo, y oro que esa sea nuestra confesión, que somos crucificados con Él y que no vivimos nosotros, sino Él en nosotros. Y aunque no éramos merecedores, tú nos amaste, Señor, con amor abundante, Señor, y te pedimos que podamos vivir en santidad y vivir en agradecimiento y que podamos darte nuestro corazón. Hemos recobrado vida a través de Jesucristo. Por eso tenemos que llevar esa luz de Jesucristo a otras personas. Padre, por favor, llévanos, guíanos para que podamos tomar la fe de Abraham. Padre, te pido que todas las cosas que tú has planeado y las cosas que tú tienes el control sean alcanzadas. De la historia de la redención, de los seminarios que vamos a tener en otros países. Te pido que esa palabra se extienda a todos esos lugares para que ellos puedan recibir esta palabra. Y lo mismo a esta iglesia, Señor, te pedimos un nuevo santuario. Y te pedimos por el pastor Lee, que va a estar trayéndonos la palabra. Te pedimos que lo sostengas, que le des fe, que le des esa salud física y espiritualmente, y que la palabra que le está a punto de proclamar sea una palabra que sople vida a nuestro espíritu para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Te pido que estés, Señor, con el coro que está trabajando desde tan temprano en la mañana. Te pido que estés con el director, con las que tocan los instrumentos, y que siempre tengas en cuenta los esfuerzos que ellos hacen. Y te pido que la iglesia y todos los miembros tomen y reciban esta palabra y hagan uso de ella, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.
En este momento quiero compartir con ustedes los anuncios de la iglesia que están en la parte de atrás del boletín. Y hoy estamos observando el Domingo de Ramos del año 2018. Y toda esta semana será la semana de sufrimiento, la Semana Santa. Es la semana en la cual Jesús tomó la cruz. Y oro que podamos recordar todo ese sufrimiento que Él tuvo que pasar. En la próxima semana es Domingo de Pascua del 2018. Es el día más grande de toda la fe cristiana. Y oro que todas las personas vengan el domingo para que podamos encontrarnos con ese Cristo resucitado a través de la palabra. También va a haber, también las mujeres están limpiando la iglesia los sábados, y los miembros de las mujeres, del Ministerio de Mujeres, van a tener una reunión el 8 de abril después del servicio. Está recordando la reunión del Ministerio de Hombres y Ministerio de Mujeres. La palabra de hoy la encontramos en Mateo 16, del 21 al 25. 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 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos principales, sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el verso 25, todos juntos: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es palabra de Dios. Amén. Toman y beban. Esta es mi sangre que está derramada por ustedes. Y hagan esto siempre en recordación mía. En la noche en la cual nuestro Salvador fue negado, Él agachó su cabeza y clamó al Padre. Diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y en esta hora tan oscura, recuérdame, recuérdame. En mi hora más oscura, recuérdame, recuérdame. En la noche en las cuales hay más dudas, ven a mí porque estoy solo. Cuando yo pruebe tu sangre, cuando yo pruebe tu sangre y me des de tu carne,
Cuando yo escuche tu oración en la oscuridad, cuando yo escuche la oración en la oscuridad de Getsemaní, entonces yo sé que tú me recuerdas, Oh Señor, recuérdame. Recuérdame. 자, 우리 옆 사람 보시면서 같이 인사하시겠습니다. Dígale a la persona que está al lado suyo. La cruz es nuestro orgullo. La cruz es nuestro orgullo. Solamente glorifiquémonos en la cruz. Hoy es Domingo de Ramos del 2018. Hagamos alarde de la cruz, fue lo que él dijo. Domingo de Ramos es el día en el que Jesús iba hacia Jerusalén, y mientras entraba a Jerusalén, la gente tomaba las palmeras para darle la bienvenida. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén? Porque él iba a Jerusalén para poder llevar la cruz. Por eso la cruz es el núcleo y es el clímax del ministerio de Jesús. También en la cruz es un símbolo, es el símbolo del cristianismo. Hubo un hombre llamado Tomás A. Kempis y él escribió un libro. El libro decía que los cristianos no podían huir de la cruz, porque al desechar la cruz quiere decir que no somos creyentes de Cristo. O sea que todos tenemos que mirar hacia la cruz. Siempre estará la cruz. De la misma forma, la cruz es algo que no podemos separar de los cristianos, del cristianismo. Aún en el texto de hoy, en el verso 24, él le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como discípulos de Cristo, si no llevamos la cruz, entonces vamos a ser aquellos que no tienen nada que ver con Jesús, que no tienen ninguna relación con Jesús. Esta cruz, ¿qué significado tiene esta cruz para nosotros? Y por eso quiero compartir 3 puntos con ustedes. ¿Qué significado tiene la cruz para nosotros? Número 1, la cruz significa su propia muerte. La cruz significa su propia muerte. Y yo les mencioné esto algunas veces antes. Pero mientras yo pensaba en esto, les voy a decir el mismo ejemplo. En Corea, durante las primeras iglesias, hubo una persona llamada el Pastor Kim. Y este hombre él, antes de ser pastor, él era como un mendigo en las calles, pero él recibió la palabra a través de un evangelista y aceptó a Jesucristo. Y él envió una invitación a todas las personas que él conocía, diciendo: el mendigo que ustedes conocían está muerto. Después de que él creyó en Jesucristo, él envió estas invitaciones que querían decir que al de creer en Jesús ya él había muerto. Entonces, por eso, creer en Jesucristo es llevar nuestra cruz y proclamar nuestra propia muerte. Tenemos que proclamar, primero, tenemos que proclamar nuestra muerte al mundo. Y número 2, tenemos que proclamar nuestra muerte de nosotros, de ese viejo hombre, y que ahora somos nuevos hombres. En Gálatas 6:13 dice, el que dice, porque ni aún los mismos, dijo, pero lejos esté gloriarme de mí, sino de la cruz, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, al mundo.
El apóstol Pablo tenía mucho de que hacer alardes, pero él solamente se gloriaba, haría alardes de la cruz. Él pudo hacer alardes de su casa, de su familia, de su educación. Él pudo hacer alardes de que él había vivido, él había guardado todas las leyes. Pero después de conocer a Jesucristo, él pensó todo eso y lo vio como basura. Y él solamente hacía alardes de haber conocido a Jesucristo. El apóstol Pablo también dijo que el mundo, dijo, he sido crucificado al mundo. ¿Por qué? Porque yo he dejado el mundo. El creer en Jesús no simplemente significa venirte a traer la Biblia aquí todos los domingos. No, significa, el creer en Jesucristo significa que hemos sido crucificados. Crucificados por la palabra. Quiere decir que hemos crucificado nuestra justicia, nuestra propia justicia. Hemos crucificado nuestro hombre viejo, nuestro viejo hombre en la cruz. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:23, él dijo lo siguiente. Él dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. O sea que nosotros hemos crucificado todo lo que nosotros llamamos justo. Lo hemos crucificado en la cruz. Hoy en día muchas personas saben que Jesús fue crucificado en la cruz, pero ellos no entienden que ellos mismos tienen que estar crucificados en esa cruz. El apóstol Pablo no solamente proclamó de la cruz de Jesús, él también proclamó del hecho de que él tenía que llevar su propia cruz. Nosotros somos las personas que hemos crucificado todas nuestras pasiones y nuestras vidas en la cruz. Somos aquellas personas que hemos declarado la muerte del viejo hombre. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:3, dice, yo muero a diario, muero todos los días. ¿Quiere decir que él muere físicamente? No, él está diciendo muero todos los días, lo cual quiere decir que yo crucifico mi carne todos los días en la cruz. Todos estos pensamientos físicos, mi terquedad, todo mi juicio, todas mis dudas, todos mis celos, eso es lo que yo crucifico todos los días en la cruz. También en Gálatas 2:20 dice, yo he sido crucificado con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. He sido crucificado en Cristo. Cuando Jesucristo fue crucificado, quiere decir que ustedes fueron crucificados con Él. Entonces ahora yo soy un ser viviente, así como Jesús murió en la cruz, yo morí con Él también en la cruz. Y el Cristo que vive en mí es un Cristo vivo, y eso es lo que el apóstol Pablo estaba confesando. De la misma forma, el apóstol Pablo dice que él ya no puede hacer las cosas en su propia voluntad. ¿Por qué? Porque él ya ha proclamado su propia muerte. Él está muerto. Cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, Pablo estaba proclamando de que él ya no vivía, sino que era Cristo, el Cristo resucitado, el que vivía en él. Por eso, él está diciendo que no hay nada que él no pueda hacer por él mismo. Él no puede hacer justicia por él mismo, no puede hacer nada bueno por él mismo. Si él hace algo bueno, ya no lo hace él, sino es el Señor que vive en su corazón, el que está haciendo todas esas cosas. Mis amados santos, si nosotros queremos vivir nuestras vidas revelando la gloria de Dios, oro que nosotros crucifiquemos nuestras vidas en la cruz y muramos allí. Pero como yo no he crucificado mi cruz, por eso hago lo que yo quiera. Una persona muerta no puede hacer nada. Nosotros peleamos en la iglesia, murmuramos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos muerto. Los muertos no hablan.
Y por eso es que las iglesias terminan siendo divididas. ¿Por qué? Porque como ustedes están vivos, hablan mucho. Pero cuando morimos ya no hablamos, porque un muerto no puede hablar. La iglesia donde se reúnen las personas. En una iglesia se reúnen muchas personas. Y como hemos crucificado nuestras vidas en la cruz, el Señor dice que vivamos como muertos. No hablemos, no murmuremos. Y si hemos sido crucificados en la cruz, quiere decir que tenemos que rendir nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Porque eso no es lo importante. Lo importante es la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios. Eso es lo que tiene que vivir en mí y en eso es en lo que me tengo que enfocar. Lo podemos explicar de la siguiente forma. Antes de nosotros creer en Jesús, éramos personas que vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra terquedad, de acuerdo a nuestra lujuria. Vivíamos una vida muy egoísta, pero después de creer en Jesucristo, si verdaderamente morimos en esa cruz, entonces ya no vivimos para nuestra propia voluntad, sino que ahora vivimos una vida pasiva para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él vivía una vida pasiva, donde Jesús era el que controlaba su vida. Nosotros tenemos que vivir una vida pasiva, que Jesús controle nuestra vida. Entonces, mis amados santos, si nosotros vivimos una vida activa, queriendo hacer lo que queramos, en ese momento, si vivimos una vida pasiva esperando que Él la controle, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Si miramos a Números 14:8, dice, Números 14:8, vámonos todos a Números 14:8. Números 14:8. Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si el Señor se agrada de nosotros, quiere decir que si nosotros vivimos una vida que agrada a Dios, ahí dice después, dice que entonces Él nos dará esta tierra que fluye leche y miel. No entramos a la tierra de Canaán de acuerdo a nuestra voluntad, sino viviendo bajo la voluntad de Dios. Él nos guiará a la tierra de Canaán y nos dará esa tierra. Esa es una vida pasiva. No podemos entrar a la tierra de Canaán con nuestras propias fuerzas y nuestro propio poder. Pero si nosotros vivimos una vida que a Dios le agrada y si proclamamos nuestra propia muerte, quiere decir que estamos viviendo la vida de Dios. Y oro que ustedes no vivan una vida en ustedes mismos, sino que vivan una vida para Dios. Y si Dios guía sus vidas, al final ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. Claro, la tierra física de Canaán es importante, pero Él nos va a dar la gran bendición de entrar a esa tierra espiritual. Y esa es una vida pasiva, la que entra a esa tierra de Canaán. Una vida que no es controlada por ella misma, sino por Dios. Y si vivimos esta vida, una vida así, nunca vamos a tener ninguna necesidad. Por 40 años los israelitas estuvieron en el desierto. Y el desierto no es un lugar donde la gente puede vivir. Allá no se puede hacer agricultura, no se puede tener ganados. Y por 40 años los israelitas vivieron en aquella tierra. Una tierra en la que nadie podía vivir. Y aún en esa situación vivieron una vida en que no necesitaron nada. Vamos a Números 2:7. Números 2:7. No, Deuteronomio 2:7. Perdón, Deuteronomio 2:7. Deuteronomio 2:7, todos unánime.
Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en esta, dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Por 40 años tuvieron necesidad, no. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvieron necesidad? Porque Dios estuvo con ellos y porque Dios los había guiado. Por eso no tuvieron necesidad de nada, por eso vivieron una vida sin ninguna necesidad, que no les faltó nada. A lo mejor usted piensa que su vida en este momento está pasando bien, pero eso no dura mucho. Y si usted depende de su propia fuerza y su propio poder, usted va a llegar a un punto de destrucción. Pero si usted puede declarar su propia muerte y entrega su vida, su voluntad a Dios, desde ese momento Dios va a guiar su vida. Y si Dios guía su vida, así como los israelitas vivieron en el desierto sin ninguna necesidad por 40 años, la Biblia que nosotros vamos a poder hacer lo mismo que ellos hicieron. Y yo oro que usted y yo, que estamos escuchando esta palabra, oro que podamos declarar nuestra propia muerte en este día y no vivamos una vida activa, sino una vida pasiva en el nombre de Jesús. Segundo, la cruz significa sufrimiento. En el libro en los evangelios, examinamos la vida de Jesucristo. Vemos que el final de su vida fue sufrimiento. Desde el momento en que Él nació en un pesebre. En el mundo, aunque usted sea muy pobre, nadie en ese momento nace en un pesebre o en el plato de una vaca, donde come una vaca. Pero allí nació Jesús. Nació en una casa de buen carpintero. Y si miramos a la Biblia, dice que él tampoco pudo ir a la escuela porque era muy pobre. Y en el libro de Mateo, vemos que la gente hablaba mal de él. Al final fue traicionado por sus discípulos, fue vendido por sus propios discípulos. Y aún en ese tiempo él llevó la cruz. Por eso la cruz también simboliza sufrimiento. Por eso, ¿qué quiere decir tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesús? Quiere decir, significa que tenemos que tener una fe madura. Esa fe madura que triunfa sobre el sufrimiento. Ahora, ¿por qué es necesario el sufrimiento? A nadie le gusta el sufrimiento. A mí no me gusta el sufrimiento. Y aunque no nos gusta el sufrimiento es necesario. ¿Por qué es necesario el sufrimiento? Yo creo que el sufrimiento es necesario para dos aspectos. Número uno, es necesario para moldear nuestra personalidad y hacernos a la imagen de Dios. No nos gusta, pero necesitamos ese sufrimiento para poder ser moldeados. Y mientras pasamos por el sufrimiento, estamos siendo creados y formados a una nueva criatura, a una nueva persona. Y nosotros tenemos que entrar a ese sufrimiento, a ese fuego, y poner allí nuestra personalidad para que pueda ser sacada y pueda ser echado fuera toda inmundicia, toda suciedad. Leímos en Job que solamente Dios conoce el camino en el que vamos, mientras que Él nos pone en el fuego, Él nos está purificando. Quiere decir que es como si estuviéramos poniendo una piedra, echándola al fuego para poder hacer de ese fuego o esa piedra, para poder hacer esa piedra un oro puro, tenemos que ponerla en el fuego. Al poner esa piedra en el fuego, toda la impureza va a salir de esa piedra y va a volverse en una piedra preciosa. Y lo mismo para nosotros. Toda la suciedad, toda la inmundicia que hay en nosotros sale cuando somos puestos en el fuego. Vamos a ser oro puro. Y eso fue lo que Job dice. Él me probará, estaré puro como el oro. Segundo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué necesitamos pasar por el sufrimiento? Porque después del sufrimiento vamos a obtener la gloria. Después de que Jesucristo fue crucificado en la cruz, la razón más grande por la cual Él pudo obtener el honor y la gloria fue porque Él
pudo pasar por el sufrimiento de la cruz. Y esa es la ley de Dios. Si miramos en el verso 21, vamos a Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. 예수님께서 처음으로 제자들에게 그 십자가의 죽으심을 예언한 장면, 이 11절과 장면. Y este es el lugar donde Jesús estaba profetizando que iba para la cruz. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta fue la primera vez que él comienza a predicar de su muerte. Antes de eso, él no había profetizado de la muerte en la cruz. Pero aquí comenzó a hablar y a profetizar de la muerte en la cruz. Y no solamente lo hizo, sino que dice aquí que dice, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Pero luego dice, y resucitar al tercer día. ¿Primero viene la resurrección o primero la muerte? Primero viene la muerte y luego la resurrección. Eso quiere decir que tenemos que sobreponernos y pasar el sufrimiento de la cruz, pasar por el sufrimiento de la cruz para poder tener la gloria de la resurrección. O sea, tenemos que tener sufrimiento, pasar sufrimiento para poder obtener la gloria. Si vivimos nuestras vidas evadiendo el sufrimiento, no va a haber gloria. Es por el sufrimiento que estamos pasando que vamos a obtener la gloria que es más grande que el sufrimiento que estamos pasando. Ahora, ¿por qué Jesús obtuvo? Porque Dios le da este sufrimiento a los santos o lo permite para darnos una gloria más grande. Jesús estaba profetizando de su muerte en la cruz. ¿Qué hizo Pedro cuando él estaba profetizando de su muerte en la cruz? ¿Qué dijo Pedro? Vamos al verso 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro tomó a Jesús a un lado y lo regañó y le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Lo regañó, que es epítemo en griego. Apitimao significa regañar a alguien, criticar a alguien. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba criticando, regañando a Jesucristo. Es Jesús quien debería de regañar a Pedro, pero ahora era Pedro regañando a Jesús y diciéndole que no tomara la cruz. Si miramos esto desde la perspectiva humana, él es un hombre justo, él es un hombre leal, Pedro, pero vamos al verso 23 y leámoslo todos unánime, dice. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si miramos acá, Jesús llamó a Pedro Satanás. No era que Pedro era Satanás, sino en ese momento los pensamientos de Satanás estaban en Pedro. Y por eso él le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Jesús le dijo, me eres tropiezo. Y lo dijo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús estaba enfatizando cuál es la diferencia entre las obras de Dios y las obras del hombre. Las obras de Dios, poner las cosas en las obras o la mirada en las cosas de Dios, quiere decir que después de la cruz viene la gloria. Pero las cosas de los hombres o la mirada de los hombres quieren obtener la gloria sin la cruz. Pero la voluntad de Dios es que tenemos que pasar por el sufrimiento, por la cruz, para poder obtener la gloria. No hay gloria sin sufrimiento. Esto nos está diciendo que es después del sufrimiento que encontramos la gloria. Entonces, aún después del sufrimiento está la gloria, y sin cruz no hay gloria.
No cruz, no corona. Pero si nosotros queremos obtener la gloria, tenemos que triunfar y caminar por el camino de sufrimiento. El apóstol Pablo en Romanos 8:17, él dice en 8:17, Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17 quiere decir que si sufrimos, tenemos que sufrir con Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que para poder obtener la gloria con Jesucristo tenemos que pasar por el sufrimiento. Si queremos ser oro puro, sin ninguna impureza, si queremos ser ese oro puro, tenemos que pasar por el sufrimiento y recibir la gloria de Dios. Primera de Pedro 1:7. Vamos todos a Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. 자, 베드로전서 1장 7절 말씀. Primera de Pedro 1:7. 읽겠습니다. 시작. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si usted pasa por el fuego, si usted es probada por el fuego, el resultado es alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, alabanza. Los que triunfan cuando el Señor llegue no van a ser regañados, sino que van a ser alabados por Jesús. Número 2, van a recibir gloria de parte de Dios. Y número 3, van a recibir honra. Estas tres cosas, alabanza, honra y gloria, alabanza, gloria y honra, vamos a recibir cuando venga Jesucristo. Al otro lado de la cruz vamos a encontrar alabanza, gloria y honra. Entonces, oro que si nosotros estamos esperando esa alabanza, gloria y honra, vamos a pasar por ese sufrimiento y vamos a triunfar. No debemos de tener miedo por el sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento, pero no tengamos miedo. Todo el mundo quiere evadir el sufrimiento, pero ha sido dado a nosotros porque es necesario. Tenemos que triunfar el camino del sufrimiento para poder obtener la gloria de Dios. Por eso es que Dios permite que pasemos por el sufrimiento. Y el hecho que estamos caminando por el camino de la cruz quiere decir que nosotros vamos a tener, nuestra fe va a madurar. Y oro que no que nos desesperemos en medio del sufrimiento, sino que oro que podamos madurar y triunfar sobre el sufrimiento. Ahora la cruz. Esa cruz que tenemos que pasar, ¿qué significado tiene? Primero, significa nuestra propia muerte. Número 2, significa sufrimiento. Y número 3, ¿qué significado tiene la cruz? La cruz significa misión, significa mandato, misión. O sea, cuando todos conocemos a la Madre Teresa de Calcuta, ella recibió un premio Nobel de la Paz. Y cuando ella recibió ese premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa dijo lo siguiente. Ella dijo, dice, no soy merecedora de este premio, porque yo solamente estoy sufriendo con Cristo. No merezco este premio, porque yo simplemente estoy pasando por el sufrimiento con Jesucristo. Lo que ella hizo fue que ella tomó todas esas personas pobres, personas que vivían en condiciones paupérrimas, y ella trabajó toda su vida para ayudar a estas personas. ¿Cómo pudo ella vivir de esa forma? Vamos al verso 21 del texto de hoy. Verso 21 del texto de hoy. Mateo 16, 21.
자, 같이 읽겠습니다. 시작. Todos juntos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenemos que ser los discípulos de Jesucristo y para poder seguir el camino de Jesús no podemos ir solos, tenemos que tomar la cruz con nosotros. El Señor está diciendo, tomen su cruz y vengan conmigo. Entonces, tercero, ¿qué significado tiene la cruz? Les voy a hacer una pregunta. Para Dios, ¿qué significaba? Para Jesucristo, ¿qué significaba la cruz? Para Jesucristo, la cruz significaba la voluntad de Dios. Si miramos a Mateo 16, Mateo 26, dice que cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, Él dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible, quita de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Él llegara a la cruz. En otras palabras, la cruz era la voluntad de Dios. La cruz era o fue la misión, el mandato que el Padre le había dado a su Hijo. Cuando Jesús dice que llevemos nuestra propia cruz, quiere decir que no echemos a un lado el mandato de Dios, sino que le sigamos. Entonces la Madre Teresa, ella sabía que lo que ella estaba haciendo era el mandato de Dios. Por eso ella pudo dedicar toda su vida a hacer lo que estaba haciendo. En el verso 24 del texto de hoy, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces no echen a un lado su cruz, no ignoren la cruz. No importa qué tan difícil es la cruz que usted está cargando en este momento, tome su cruz y siga a Jesús. Todos los que creen tienen una cruz y la cruz es diferente para cada una persona, pero todos tenemos que hacer la voluntad de Dios y la cruz que no tengamos que cargar, ese es nuestro trabajo. Tenemos que tomar la cruz y seguirle. Para algunas personas, su trabajo para muchas personas trabajar en la iglesia es la cruz. Para otras personas tener que venir al servicio de la madrugada es una cruz. Para otros hacer evangelismo es una cruz. Y aunque hay veces esa cruz sea difícil, ese trabajo es difícil, si entendemos que esa es la cruz que Dios nos ha entregado, vamos a poder seguir adelante y seguir con la cruz. Entonces, mis amados santos, uno de los problemas más grandes que la gente de ese tiempo tienen es que hay mucho egoísmo, son personas egoístas y la fe es una fe egoísta. Si le preguntamos a muchas personas de la iglesia que hagan algo para la iglesia, lo ven como un problema grandísimo, como una carga muy pesada. Ellos quieren venir a la iglesia, pero no quieren en realidad hacer ningún trabajo, no quieren hacer nada. Hay personas que nunca se registran para ser miembros de la iglesia, simplemente vienen al servicio y antes de la bendición, de que nos dé la bendición, se van como el viento. Hay muchas personas así. Si nosotros tenemos esa clase de esa fe y no tomamos la cruz y compartimos el sufrimiento de Jesús, y si no trabajamos para la obra de Dios, entonces mantenga en mente que usted está traicionando a Jesús, Entonces, mis amados santos, oro. Entonces yo pregunto, ¿estamos mirando hacia la cruz de Cristo? Jesucristo, que no tuvo pecado, se cayó 14 veces mientras llevaba la cruz, cayó 14 veces. Oro que nosotros miremos a la imagen de Jesús.
si no podemos llevar esa cruz, nuestra propia cruz, sino que queremos vivir una vida cómoda, siguiendo a Jesús cómodamente, ¿cómo nos podemos llamar personas que aman a Dios y que tienen fe si no queremos cargar la cruz, sino que queremos vivir vidas cómodas entre nosotros? Si nosotros estamos viviendo una vida cómoda y hemos vivido una vida cómoda hasta ahora sin llevar la cruz, oro que ustedes piensen en esa palabra el día de hoy y lleven la cruz, cojan su cruz una vez más. Oro que ustedes trabajen diligentemente para la obra de Dios en el nombre del Señor. No importa qué tan difícil sea la situación. Mientras pensamos en la cruz de Jesucristo, oro que nosotros llevemos nuestra propia cruz. Una mujer llegó al cielo y se encontró con Pedro. Y Pedro le dijo, quiero mostrarte algo. Y lo llevó y le mostró un almacén, un lugar de almacenamiento. Y a Pedro abrió la puerta de ese almacenamiento y entraron. Y adentro de ese almacén habían cruces. Y él preguntó, le dijo a esta persona, la persona le preguntó a Pedro, le dijo, ¿por qué hay tantas cruces en este lugar de almacenamiento? Y Pedro le dijo, son las personas que dejan su cruz y quedan aquí guardadas, que simplemente creen en un evangelio fácil. Entonces yo oro en el nombre del Señor que ustedes lleven su propia cruz. Si las cosas son muy difíciles, por fuerza, digan lo siguiente, digamos, vamos a llevar la cruz a la fuerza. Si no lo puede hacer, llévela a la fuerza. Dígase a sí mismo, voy a llevar mi cruz a la fuerza. Hubo un hombre que tomó esa cruz a la fuerza. Y eso está en Mateo 27, 31. Hubo un hombre que llevó la cruz a la fuerza, le tocó llevarse a la fuerza. Yo no quiero llevar la cruz, pero cuando pienso en esto, pienso en el cirineo que le tocó llevar la cruz a la fuerza. Vamos a Mateo 27, 32. Mateo 27, 32. Todos juntos. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevase la cruz. Dice que le obligaron. Este Simón era un hombre de Cirene y vivía en Cirene. Y como él estaba ahí cuando Jesús estaba llevando la cruz. Él estaba ahí cuando Jesús iba por el camino doloroso. Y Jesús ya se había caído 14 veces. Y estaba este hombre llamado Simón. Y a él lo cogieron a la fuerza y lo obligaron a que llevara la cruz con Jesús. Entonces juntos estaban llevando la cruz. Este hombre lo hizo él ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo. Lo estaban esforzando, obligando a hacerlo. Pero luego, más tarde, aunque él fue obligado a llevar esa cruz, Dios bendijo su familia. Si miramos a Marcos 15:21, sus 2 hijos están allí. En Marcos 15:21. Vamos todos a Marcos 15:21 y vamos a ver lo que pasó con la familia de Simón el Cirineo. A Marcos 15:21. Y obligaron a uno que se pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Sus 2 hijos se llamaban, aquí están sus 2 hijos, Alejandro y Rufo. Eran los hijos de Simón el Cirineo. Luego más tarde, no está en la Biblia, pero estas 2 personas, estos 2 hombres, fueron usados para el ministerio de Dios. Y también en Romanos 16 dice que la mamá de Rufo fue la persona que al apóstol Pablo llamó madre. Vamos a Romanos. Romanos 16:13. Romanos 16:13. ¿Acaso está dividido Cristo? Perdón, 16:13. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dice aquí, Romanos 16:13.
Aquí está hablando de la esposa de Simón el Cirineo. Y la esposa de Simón el Cirineo se convirtió en la persona que el apóstol Pablo llamaba mamá. Imagínense qué obra tan maravillosa que estos dos hombres, estos dos muchachos fueron grabados en la Biblia y uno de ellos fue usado para el propósito de Dios. Y la mamá de Simón más tarde se convierte en una persona a quien el apóstol Pablo la llamaba mamá. Entonces, si usted lleva la cruz a la fuerza, eso es lo que va a pasar con su hogar. Va a ser un hogar bendecido. Lleve la cruz así sea a la fuerza. Simón le tocó llevar la cruz a la fuerza y su familia fue bendecida. Su esposa se convirtió en una madre de fe para el apóstol Pablo. Fue una gran bendición. Entonces, si usted lleva la cruz, aunque sea a la fuerza, así como este cirineo llamado Simón, el Señor le va a dar bendición, así como a él. Entonces, para concluir en este momento, entre los presidentes de América estuvo el presidente, uno de ellos fue el presidente Roosevelt, y él siempre tenía dos gafas con él, dos lentes con él, dos anteojos con él. Con un par de lentes, él veía las cosas de cerca y con las otras gafas era para ver de lejos. Unas para ver de cerquita y las otras para ver de lejos. Y un día, él estaba en Milwaukee y él dijo lo siguiente. Mientras que él estaba hablando en aquel lugar, un hombre que gritó, un hombre que le disparó al presidente. Y aunque lo hirieron al presidente Roosevelt, él no murió. Y no murió, ¿por qué? Porque en su saco estaban las gafas, los anteojos que él utilizaba. Y el lente de sus anteojos fueron los que impidieron que la bala entrara a su cuerpo. Y el presidente Roosevelt dijo, yo siempre llevo dos gafas conmigo y siempre pensé que era un problema tener que llevar dos gafas, pero Dios salvó mi vida y utilizó esas gafas para salvar mi vida y eso fue algo maravilloso. Y ya después de eso, para él no se convirtió en un problema tener que cargar dos gafas. Ya lo hacía con mucho agrado. ¿Por qué? Porque Dios utilizó esas gafas para salvar su vida. Entonces, lo mismo para nosotros. Hay veces la cruz es pesada. Hay veces la cruz es un problema para nosotros. Pero vemos como esta cruz es el regalo más grande para nosotros, porque aquellos que llevan la cruz de Dios no van a recibir la maldición de Dios. Y eso es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, la cruz. Y oro que ustedes no piensen en la cruz como algo pesado, como un problema, como algo perturbador, sino que piensen en la cruz como el regalo más grande que Dios le ha dado, porque esto salvará nuestras vidas. Oro que ustedes se aferren a la cruz y oro que puedan hacer alardes de la cruz como el apóstol Pablo. Y oro que ustedes piensen en nuestro Señor, que fue colgado en la cruz por 6 horas y allí llevó todo en aquella cruz. Y él rechazó el vinagre. Ese vinagre lo rechazó. ¿Por qué? Porque ese vinagre, si él lo hubiera tomado en ese momento, hubiera sido como una anestesia. Hubiera servido de anestesia si él hubiera tomado ese vinagre. Y por eso él no tomó ese vinagre. Entonces nuestro Señor, que tuvo que llevar la cruz, ¿por qué él hizo eso? Él hizo eso para poder salvarnos del pecado. Estuvo en esa cruz por 6 horas, sufrió la cruz, todo lo hizo por nosotros. Y oro que ustedes miren a la cruz. Y oro que después de esto podamos llevar nuestra cruz, aunque sea difícil y pesada. Oro que nos aferremos a la cruz y que podamos hacer alardes de la cruz. Y oro que podamos seguir la cruz todos los días de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Dios, 고난주간 금일 주님께서는
오전 9시에 십자가에 달리셨습니다. A las 9 de la mañana tú llevaste la cruz y hasta el día de la hasta el momento de la muerte, a las 3 de la tarde, estuviste en esta tierra colgando de esa cruz por 6 horas. Y hoy es Domingo de Ramos, que es el comienzo de tu sufrimiento, Señor. Y mientras pensamos en esto, te pido que podamos pensar en la cruz que llevamos con nosotros. Que podamos, Señor, si alguno de nosotros en este lugar, en esta iglesia, va a echar a un lado la cruz para vivir la vida que quiere, Padre, ayúdale, Señor. Y mientras llevamos nuestra cruz, ayúdanos a entender el gran significado de la cruz. La cruz es declarar nuestra propia muerte. Esa cruz es nuestro camino de sufrimiento y ayúdanos a entender que la cruz será nuestro punto de partida. Y aunque llevar esa cruz quiere decir sufrimiento, oro que la llevemos y oro que podamos seguir a nuestro Señor caminando ese camino de sufrimiento. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén. 자, 우리 찬송가 Let us sing hymn number 135. 135 dan setelah ini kita akan Come out in order to give. Elder Choi akan maju ke depan untuk berdoa buat offering. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 En una colina muy lejos estaba una vieja cruz rugosa, el emblema del sufrimiento y la vergüenza. Me encanta aquella vieja cruz, donde el más querido y el mejor para un mundo de pecadores perdidos fue asesinado. Y así que voy a acariciar la vieja cruz rugosa hasta que mis trofeos al fin los deje, Me aferraré a la vieja cruz rugosa y cambiaré algún día por una corona. 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 Me aferraré a la vieja cruz rugosa y algún día la cambiaré por una corona. 험한 십자가 붙들겠네 Oh vieja cruz rugosa, tan despreciada por el mundo, tiene un atractivo maravilloso para mí, porque el Cordero querido de Dios dejó su gloria en lo alto para soportar el oscuro Calvario. 귀한 어린 양이 영광 다 버리고 험한 십자가 지셨도다 Así que voy a acariciar la vieja cruz rugosa hasta que mis trofeos al fin los deje. Me aferré a la vieja cruz rugosa y cambiaré algún día esa cruz por una corona. 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 En esa vieja cruz rugosa, manchada de sangre tan divina, una maravillosa belleza veo. Sobre esa antigua cruz, Jesús sufrió y murió, me perdonó y santificó. 나를 용서하고 내 죄 사하시려 주가 흘리신 보혈일세 Así que voy a acariciar la vieja cruz rugosa
hasta que mis trofeos al fin los deje. Me aferraré a la vieja cruz rugosa y cambiaré esa cruz algún día por una corona. 빛난 혈관 앞뒤까지 험한시 붙들겠네. Por aquella cruz rugosa llegué a ser verdadero. La vergüenza y el reproche lo llevaré con mucho gusto. Y luego Él me llamará algún día a mi casa a la distancia, donde su gloria por siempre voy a compartir. 항상 달게 지고 내가 죽도록 충성하리. Así que voy a acariciar la vieja cruz rugosa hasta que mis trofeos al fin los deje. Me aferraré a la vieja cruz rugosa y la cambiaré algún día por una corona. 빛난 혈관 앞뒤까지 험한 십자가 붙들겠네. 이 시간에 주장원님 헌금을 위해서 기도하시고 En este momento el anciano Choi va a orar por los diezmos y las ofrendas. 고맙고 감사하신 우리 아버지 하나님, Grateful Father God. Padre grandioso, hoy en esta mañana 아버지하고 교통할 수 있게 되고 아버지께서 Despite today's word that we're able to en este día te queremos dar las gracias, Señor, por habernos ayudado, Señor, a estar aquí. Te damos la honra y la gloria en este momento. Es el momento en que te damos nuestro corazón, te damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y todo te pertenece a ti. 다시 되돌릴 수 있는 이 마음을 주시며 다시 한번 Te pido que nos des un corazón en que te devolvamos todas las cosas a ti, porque todo te pertenece a ti. Y donde quiera que sea usada esta ofrenda, este diezmo, sea usado para tu gloria y para tu honra. Y que tu palabra sea expandida a través de estas ofrendas. Y todos aquellos que están dando esta ofrenda al día de hoy, te pido, Señor, que tú prosperes sus vidas, que pueden vivir en prosperidad y en abundancia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén.
Oro que todas las ofrendas que ustedes dieron en fe hayan sido aceptadas por Él. La próxima semana va a ser domingo de Pascua. Y durante la Pascua, este domingo de Pascua, recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Oro que todos ustedes preparen su ofrenda para que puedan dar ofrenda a Dios. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura, obra y comunión del Espíritu Santo sobre aquellos que quieren llevar su propia cruz para poder seguir al Señor, sobre la cabeza de los miembros de la congregación, sobre sus familias, sobre sus hijos y sobre sus negocios, trabajos, para esta nación y para la iglesia, que esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén. El anciano Choi va a orar por los alimentos. 감사합니다. Gracias, Padre. Es por tu palabra. 저희들이 영혼과 육체의 구석구석마다 충분하게 해주심에 감사드립니다. Te pido que tu palabra llene nuestras vidas, Señor. También te damos gracias por este alimento espiritual, por este alimento físico, por este tiempo de comunión los unos con los otros. Tú nos has dicho que la unidad alcanza la justicia. Ayúdanos a estar